Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de esta clase donde estamos viendo lo que es el derecho penal, ¿sí? La unidad 2 del programa. Ahora nos toca ver lo que son los delitos en particular, ¿sí? Con estos delitos que vamos a ver acá, que son 5 o 6, serían los más comunes en los que ustedes se podrían llegar a encontrar, como les dije antes, en el ejercicio de la profesión de guardavidas. Si bien hay muchos más, acá les puse los más relevantes y les voy a explicar brevemente, ¿sí?, algunas características que quiero que tengan en cuenta, tanto yo como la profesora Patricia, para que les sea más fácil identificarlos o razonar en la realidad cuando podríamos estar en presencia de alguno de estos delitos, ¿sí? El primero con el que nos vamos a encontrar, ¿sí?, que sería también el más grave, es el caso de homicidio culposo, ¿sí? El homicidio en el derecho penal se da cuando una persona termina con la vida de otra persona, ¿sí? Tenemos el homicidio simple, que es cuando una persona mata a otra, pero con intención de generar ese daño, esa muerte, ¿sí? En el homicidio culposo no está esta intención directa de querer matar al otro, pero sí por una conducta imprudente, negligente, ¿sí?, o en la cual hay una impericia en el arte o profesión o una inobservancia de los reglamentos o deberes a cargo de la persona que ejecuta el hecho, se produce la muerte de otra persona, ¿sí? El ejemplo clásico es el accidente automovilístico, ¿sí? Que, como les decía antes, pongámosle, yo llego hasta el semáforo, está en rojo, pero como vengo muy fuerte, en exceso de velocidad, paso ese semáforo en rojo y atropello a una persona que justo venía cruzando la calle y le quito la vida por el gran impacto que le generé. Ahí estaría obrando de una manera imprudente, porque estoy haciendo cosas por demás de las que tendría que haber hecho. O sea, excedí el límite de velocidad, crucé el semáforo en rojo cuando no lo tenía que cruzar, y por eso generé la muerte de otra persona, ¿sí? Eso es el caso de homicidio culposo. Después tenemos la negligencia, que es cuando hago de menos, ¿sí? No presto atención a las cosas y termino haciendo de menos. Lo que es la impericia en el arte o profesión, en donde yo no tengo los conocimientos necesarios para desarrollar esa actividad y lo hago de igual manera y genero la muerte, ¿sí? Y la inobservancia de los reglamentos de deberes a su cargo es también cuando tengo que cumplir con ciertos protocolos para llevar a cabo una actividad y no lo hago y también termino generando la muerte de una persona. Son parecidas los supuestos porque siempre hago algo de manera imprudente o negligente, ¿sí? Y por eso genero la muerte en otra persona. Después vamos a tener las lesiones culposas, ¿sí?, que la mecánica es la misma. No hay intención de generar el daño, pero lo termino haciendo por un obrar negligente o imprudente, ¿sí?, de la misma manera que en el homicidio culposo. La diferencia es la magnitud del daño. En las lesiones yo genero un daño en el cuerpo o en la salud, pero no genero la muerte, ¿sí? Dependiendo las secuelas que tenga o no tenga ese daño, va a determinar la gravedad de las lesiones, ¿sí? Se dice daño en el cuerpo o en la salud porque puede ser, por ejemplo, daño en el cuerpo que rompe un brazo, ¿sí? El brazo se cura, no hay secuelas, tendría el daño en el cuerpo, ¿sí? Lastimé el cuerpo, pero después se recuperó y funciona normalmente. Y en la salud sería cuando afecto el funcionamiento del organismo, como por ejemplo por un golpe afecto el funcionamiento de un riñón y ese riñón después funciona mal, ¿sí? Bien, eso es lo que serían los tipos culposos de homicidio y lesiones. Yo en la clase
le puse junto con la profesora cada uno el artículo en que está en el Código Penal previsto, este tipo penal, ¿sí? Es decir, la descripción de la conducta, de la forma en que se tiene que dar para ser considerada delito, ¿sí? Nivel de análisis 2 de teoría del delito que vimos en la parte anterior de la clase. Van a tener en qué artículo del Código Penal está y en qué página del libro está también tratado cada delito. Seguimos. Después tenemos abandono de persona y omisión de auxilio. Parece lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Si bien hay una situación de riesgo, ¿sí?, varían las circunstancias en las que se presenta el autor, ¿sí? Siempre vamos a tener en estos dos una víctima que está en peligro, ¿sí?, o que puede llegar a estar incapacitada o herida. La gran diferencia es que en el abandono de persona, el autor es el que genera ese riesgo y pone en situación de desamparo o abandona a su suerte a la otra persona, ¿sí?, que está incapacitada o es un menor, ¿sí?, y que ese riesgo fue generado por el mismo autor o que él tenía el deber de cuidar de esa persona, ¿sí? En la omisión de auxilio no. En la omisión de auxilio ya está la situación de riesgo o está la persona en la situación de desamparo y aparece un tercero el cual no le presta ningún tipo de ayuda, aunque para él no sea ningún riesgo prestarla. No es que yo me tengo que exponer para ayudar al otro, no tengo ningún tipo de consecuencia, pero como no me importa lo dejo ahí, ¿sí?, que se termine muriendo o que le pase lo que le tenga que pasar. Entonces ahí se genera este tipo de delito, la omisión de auxilio, que si bien es parecido, varía en esto que les dije y además va a variar en la pena que se nos va a aplicar. Obviamente en la omisión de auxilio va a ser menor que en el abandono de persona. Un ejemplo, siguiendo con lo que es el accidente de tránsito, ¿se acuerdan que habíamos dicho en el homicidio culposo? Voy con el auto, paso el límite de velocidad, hay un semáforo en rojo, lo cruzo, una persona está cruzando la calle, la atropello con el auto, ¿sí? Pongámosle, la atropello, queda tendida en la calle. Yo, conductor del auto, miro que queda ahí gravemente lastimada y sigo con el auto y me voy. No doy aviso al sistema de emergencia ni me quedo a asistir a la víctima. Ahí estaría en un caso de abandono de persona, porque yo generé esa situación, porque lo atropellé y lo dejé desamparado y librado a su suerte. La omisión de auxilio se daría si en esa misma situación había otra persona que estaba en el lugar, por ejemplo, otro peatón que estaba por cruzar la calle, no la cruzó, vio el accidente, vio que quedó la persona tirada en la calle, se da media vuelta y se va sin prestarle auxilio, ¿sí? Porque ya no hay peligro, porque el auto se fue, quedó sola la persona y hacer una llamada al 911 no me genera ningún tipo de riesgo, ¿sí? Seguimos. El que sigue es la usurpación de títulos. En la usurpación de títulos lo que se da es que hay ciertas actividades que requieren un título habilitante para poder ser ejercidas, ¿sí? Por ejemplo, la medicina, que tengo que tener la matrícula de médico, o también nuestra profesión, que es lo que requiere es la libreta de guardavidas. Entonces, yo sin libreta de guardavidas o sin matrícula de médico no puedo ejercer ni la actividad de guardavidas ni la actividad de un médico, la medicina, en sus distintas ramas. Entonces, este delito se da cuando hay una persona que ejerce esa actividad, pero sin tener el título habilitante para hacerlo. Puede ser que no tenga el título o que ese título sea falso, ¿sí? Y por último, el cohecho, ¿sí? El cohecho es el nombre técnico. El nombre común para este tipo de delito es el soborno o la coima, ¿sí? El común de la gente lo conoce con esos nombres. Acá lo que se da, van a ver que hay dos artículos que les pusimos para que vean del código, porque el Código Penal tiene en cuenta a las dos personas
del soborno o la coima, ¿sí? O técnicamente del cohecho. En este se da la situación de que hay una persona que da dinero y hay otra persona que lo acepta. En general el fin es el mismo, lograr algo, ¿sí? Que en el caso de que haya un funcionario público, ese funcionario público ejerza cierta influencia o haga alguna actividad propia de su función que en realidad tenía que ser hecha de una manera gratuita, ¿sí? No haciendo falta que haya que pagar. Un ejemplo de esto es ir a sacar, por ejemplo, el registro para conducir y pagar una coima para que me lo den sin dar la prueba de manejo, ¿sí? Ese sería un ejemplo de lo que sería el cohecho. Porque, a ver, si yo doy la prueba y sale bien, me tienen que dar el registro independientemente de que le tenga que pagar algo a la persona que me está tomando el examen. Entonces no es necesario. Pero bueno, cuando se dan esas situaciones, el Código Penal prevé una pena tanto para el que da el dinero y pide el favor, como para el que lo recibe y lo hace. Acá el perjudicado es la administración pública en general, ¿sí? Por eso es un delito contra la administración pública. Ninguna de las dos personas en general se va a ver perjudicado, ni el que recibe el dinero ni el que lo da. ¿Por qué? Porque están buscando un beneficio, pero lo están haciendo a costa de la administración pública. Por eso, en caso de que se compruebe este delito, van a ser penados los dos, ¿sí? Bien, estos son, como les dije, los más comunes con los que se podrían llegar a encontrar, ¿sí? Con esto terminamos la clase de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y ya saben, cualquier cosa se comunican conmigo o con la profesora Patricia por la pizarra general, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.